Somos lo que conversamos. Conduce Ricarte Soto, periodista de radio y televisión. Patricia Arancibia, historiadora y escritora. Luis Eduardo Escobar, economista y ex asesor internacional. Sergio Mico, abogado, filósofo y cientista político. SQC. Somos lo que conversamos. Hola, ¿qué tal? Una nueva semana de SQC, Somos lo que conversamos. Aquí nuestros contertulios tradicionales. Bienvenidos. Patricia Arancibia Clavel, doctora en Historia y mujer emprendedora. Muchas gracias por su presentación. Don Sergio Mico, doctor en Filosofía y académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. ¿Está bien ¿Cómo dicho? está? Muy bien dicho. Una sigla, entonces. No, muy bien. Bien. Está muy bien dicho. Bienvenido, Sergio. Y Luis Eduardo Escobar, candidato a doctor en Economía en una prestigiosa universidad norteamericana y asesor de empresas. ¿Norteamericana? Pero mira, todo qué interesante. Yo sé que aquí es pura gente, el Sí, único que no soy yo, pero no me no, presento. no te presentes. ¿Usted quién es? Un gran emprendedor. Yo soy el que, en ausencia de Ricarte Soto, los recibo, Sí. los acojo y los acompaño en esta tertulia. Pero voy a decir una sola cosa. A ver, Sergio y yo tenemos el grado de doctor, pero la verdad es que Luis Eduardo también lo tiene. Es decir, que sea candidato es porque él es muy tímido. Porque no ha dado pero el él ha dado muestras de ser un doctor en demasía. De verdad. Acepto gustosamente la promoción. Sí, no, y lo digo en serio. Bien. Salud. Tenemos muchos temas hoy día, entonces vamos a ver si lo logramos canalizar de una forma entretenida, tertuliana, como nos caracteriza. Partamos con harta injundia, ¿o no? Partamos con una cosa chimuchina que te gusta decir a ti. Sí, me encanta esa palabra. ¿Qué opináis de esta pugna entre Velasco y Girardi? Mira, yo vi tolerancia... Un pequeño Sí. resumen, entiendo por qué no lo vi, que el exministro Velasco, invitado a Tolerancia Cero, cuando se refirió a Girardi, lo trató de clientelista y que era lo peor de la política, lo trató muy mal. Y Girardi respondió al día siguiente que Velasco no decía la verdad y que si es que había un listado de gente que él había exigido que entrara al gobierno de Michelle Bachelet, que la diga, que la muestre y que, en fin, pelea de vuelta y le quita mérito a Velasco fundamentalmente por algo que siempre ha estado en el aire y nadie lo ha dicho. Nadie lo dice mucho, pero aquí Girardi se la jugó y culpó a Velasco de ser, si no el gran culpable, de los grandes culpables de Transantiago. Mira, a ver, desde una perspectiva país es muy malo lo que está pasando, porque en el fondo un grupo que estuvieron unidos para hacer que Chile avanzara y que hizo muchas cosas positivas, está hoy día en una pugna tremenda. La concertación. Obviamente la concertación. Desde una perspectiva de chimuchinas chicas, dos comentarios. Bueno, a la centroderecha le conviene, digamos, que se vean las caras, en definitiva, y cómo se están viendo las caras personajes de la exconcertación, un autoflagelante y un autocomplaciente. Pero si yo tengo que creerle a alguien, no me cabe la más leve duda que le voy a creer a Andrés Velasco, que puede estar equivocado o no en muchas cosas, pero es un hombre serio. Y además porque de Girardi se ha dicho de todo siempre, pero nunca se había atrevido a decir las cosas por su nombre. ¿Pero no te parece a ti, Pati, que es absurdo reprocharle a un líder de un sector importante de la concertación que pida que coloquen gente que es cercana a él cuando lo hacen o deben hacerlo todos los dirigentes o cabezas de una coalición política? Yo creo que y Velasco colocó a toda su gente durante el gobierno de Michelle Bachelet. El clientelismo nunca ha sido bueno para la democracia, no es positivo, no es válido. Yo creo que es muy bueno que se haya sacado esto que se ponen aquí. ¿Pero qué es el clientelismo? Para que hablemos del mismo... El clientelismo es, en definitiva, que la política... Cambiar, yo te diría, votos por cargos. Exacto, es decir, tú en el fondo estás en la política no por un ideal de cambiar el país, no por un ideal de por cumplir un programa que realmente tú consideras válido, sino que estás en el fondo para lograr el máximo de provecho de lo que te da el poder. Y yo creo que
lo que representa Girardi y el girardismo, para no personalizarlo, porque uno no es quien para personalizar a alguien, pero el girardismo lo que representa es justamente ese clientelismo, es decir, esa mala práctica. Pero la definición de Sergio Mico, el tema del listado de su gente para poner en el gobierno no es clientelismo. No, es la mala práctica. Sí? Sí, porque hay una mala práctica cuando tú eliges entre las personas que van a articularte políticamente al interior de un ministerio X a una persona capaz y técnica que haga la pega. Ese es el problema. Si que en ese listado son todos muy buenos técnicos. No hay nada te que lo pregunto, decir. No, si ahí hubiera habido un listado de 10 muy buenos economistas como nuestro amigo Luis Eduardo, con sus doctorados, con sus magísteres, con sus máster, con una gran experiencia en materias técnicas de la economía, yo no tendría nada que decir. Pero sabemos perfectamente, tú, yo y los que estamos en esta mesa... No sé, yo quiero conocer el listado. Que no es así. Hay que mostrarlo. Hay que mostrar. No, es que no lo puede mostrar porque él dijo. Por favor, escuchen bien a Velasco. Lo que dijo Velasco fue que lo llamó por teléfono, por lo tanto es su palabra contra la de él, que lo llamó por teléfono. Entonces, obviamente que no se va a conocer. Y porque Girardi nunca ha sido un hombre tonto, por lo tanto no va a dejar por escrito algo que pueda ir en su contra a posteriori. ¿Qué opinas tú, Sergio Mico? No, primero que el clientelismo, que por lo demás es un invento norteamericano, un señor Andrew Jackson, me parece que fue un candidato demócrata, que se dio cuenta que en la medida que él ofrecía cargos siendo candidato, después tenía más votos y después esos votos los devolvían cargos. Es una pésima práctica que además le ha hecho un daño espantoso al Estado latinoamericano en particular, ¿no? El patrimonialismo, es decir, que el Estado que debiera ser de todo termina siendo parcelas de señores feudales. Eso es un desastre, eso es lo primero. Ahora lo segundo es que, pero eso es lo primero lo que... Tú estás analizando algo bien importante, señores feudales, que hoy día se les llama caudillos. Caudillos, ¿no? Y que son los famosos caudillos del siglo XIX en América Latina, y hoy día lo hemos seguido teniendo de derecha y de izquierda. Y eso, pero lo insisto, es un invento norteamericano. Entonces, primera cuestión. La segunda es que, dicho lo cual, a mí me parece recontra malo que si la concertación de Partidos por la Democracia va a tener un debate acerca de lo que hizo bien o lo que hizo mal en el pasado, pero sobre todo cuáles son sus propuestas de futuro, Andrés Velasco es candidato presidencial, esa discusión consista en andar acusando a los otros, así, porque eso se llama campañas negativas, y el problema de las campañas negativas es que al final tú, en vez de decir esto es lo que yo quiero hacer por mi país, en positivo y por estas cosas, apóyenme a mí, más bien uno se dedica a destacar los defectos que tiene al frente. Y yo creo, y tercero y último comentario, la Patricia lo dijo con mucha sinceridad, que esto le hace pésimo a la política, porque, para serles francos, si uno ve las encuestas de opinión pública, a ver, el 72% de los chilenos, si mal no recuerdo, están absolutamente convencidos de que la política, que los gobiernos están atrapados por pequeños grupos de poder que lo utilizan en su favor. Y si hoy día las propias personas que quieren reivindicar la política se empiezan a acusar unos a otros de entre que ladrones, clientelistas, yo creo que esto es abonar en un terreno que ya está muy minado y que no le va a hacer bien al país. A mí, para serle franco, no me gustó lo de Andrés Velasco. ¿Tienes algo que comentar al respecto, Eduardo? Tú estabas viajando, entonces sí, pero no sé si... yo quisiera hablar de la idea más general, digamos. O sea, yo creo que si entiendo bien tu narración inicial, Velasco habría dicho esto en un programa que es bastante visto prácticamente por la élite política, o sea, su audiencia era el resto de la... Por el mundo de la política. Por el mundo de la política y no es el resto del país. Ahora, a mí me sorprende porque posicionarse respecto de qué y para qué. Y usar, y yo ahí quiero discrepar contigo, yo creo que llegar y decir que girardismo, clientelismo, caudillismo, etcétera, son todo la misma cosa, a mí me preocupa un poco, primero que nada, porque, como tú dices que dijo el propio Velasco, él no puede demostrar que Girardi dijo eso. Entonces me parece bastante poco serio tirar una acusación que es mi palabra contra la de él, y yo lo digo porque quiero desprestigiar al otro. En ese sentido... Perdona, no lo dijo en términos de para renovar, yo vengo acá para renovar la política. Exacto. Y como muestra, ¿y qué consiste eso? Por ejemplo, no hacer esto otro. Bueno, pero por eso, o sea, yo creo que eso
eso... Y él se ha cuidado mucho de no querer personalizar. A mí me ha tocado... Bueno, pero es que lo personalizó. Sí, más personalizado imposible. Es que no, pero eso tiene que estar pensado. Claro, esas cosas se hacen a propósito. ¿Qué efecto quería conseguir y qué resultado? Bueno, no sé, eso habría que ver qué es lo que buscaba Velasco. Yo ahí prefiero no meterme. Pero hay una cosa que a mí sí me preocupa, que es que si yo creo que en esto hay un reflejo del estado actual de la política, lo que decía Sergio, que es muy preocupante. Cuando empezamos a decir que yo soy mejor que tú, que yo soy un mejor líder que el tipo que está parado al lado, que yo no soy ladrón, pero hay otros que son ladrones y empiezan a dar nombre y apellido, etcétera. Entonces, ya hace rato que dejamos de hablar de política por esa baja, ¿no? Y ahí y eso yo lo encuentro lamentable para el país. Yo creo, pero para terminar, una cosita. Perdón. Patricia, de paso así menciona a Kirchner y la argentinización y qué sé yo. Yo en eso también creo que uno tiene que ser muy cuidadoso, porque yo he crecido en una familia que dedicaba a la política desde que yo era chico y desde siempre, y en todos los países que me ha tocado trabajar, que son casi todos los países de América Latina, siempre la política lleva en conjunto el hecho de que uno quiere trabajar con determinados equipos y que esa es tu gente de confianza. Entonces, esto de asociar el hecho de que uno traiga a su equipo, a mí me parece perfectamente legítimo que si Velasco fue ministro de Hacienda, arme un equipo de gente que está dispuesta a trabajar con él, y entonces lo vamos a acusar de clientelismo porque es la gente que estudió con él en Colombia, a la cual él le hizo clase, de la cual dependen de él intelectual y políticamente para hacer la pega. Entonces ahí yo creo que la cosa ¿por qué tiene importancia? Que hay que tratarlo con un poquitito más de cuidado este tema. ¿Por qué tiene importancia, Luis Eduardo? Porque nos enfrentamos a una situación súper paradójica. Tenemos a una casi candidata presidencial que se llama Michelle Bachelet, tenemos una concertación de Partidos por la Democracia dividido en dos bloques, EGPR-PPD, EGPS-DC, que todos, en mayor o menor grado, a pesar que uno quiere conformar una fuerza de izquierda y el otro quiere conformar una fuerza de centro-izquierda, que tiene mucha importancia para la política chilena, que no es baladí, la diferencia de poner centro. Tenemos a estos dos grupos dentro de la concertación, más allá de los candidatos de la oposición, ¿ya? Absolutamente obnubilados por esta candidata Bachelet. Entonces, ¿por qué es importante las personas? Son importantes porque si Michelle Bachelet quiere conformar un nuevo gobierno, va a necesitar personas. Y yo leo de la carta que le mandó Bachelet al Partido Demócrata Cristiano, en su momento, la semana pasada, que era un respaldo a la DC y una oposición a la posición girardista de Quintana. Yo la leí así. Es una lectura... por hecho que se la mandó a la DC. Claro, se la mandó a la DC y la leo como diciéndole, ojo, si yo tengo que elegir entre estas dos fuerzas dentro de la concertación, yo estoy dando una señal, puede que yo esté absolutamente... Con esto Velasco le da una repasada a Girardi. Y Velasco, Velasco entonces el hitman. No, lo que pasa es que es muy serio el tema, es muy serio, porque las personas no son solamente el cargo, las personas son las que están detrás de los gobiernos, las que son los ministros y los asesores, son personas que son fundamentales para que un elector, se me cayó mi aro, para que un elector vote. Cuidado con las joyas, para que nadie saque la corona, la recojo después. Son esenciales porque uno puede tener mucha simpatía por Michelle Bachelet, mucha simpatía, pero más que la simpatía, en el momento de elegir un presidente de la República, yo tengo que saber si ese presidente de la República va a estar con un equipo que es de la izquierda dura o de la izquierda clientelista, o va a estar, como yo leí en una primera instancia... Hay derecha clientelista también. No, también, pero estamos hablando... Centro clientelista. Sí, pero Federico, estamos hablando de la concertación. Entonces, es que es muy importante esto, Patricia, pero si me permite, yo estoy de acuerdo nuevamente contigo en un dato que es el siguiente, que efectivamente acá hay una disputa de qué tipo de concertación y de oposición va a terminar enfrentándose a Sebastián Piñera y va a plantear la campaña presidencial y eventualmente gobernar Chile
si es que es Michelle Bachelet presidenta de Chile, si se presenta, etc. Ahora, pero yo vuelvo a insistir en el punto, una cosa es que tú presentes un documento, como lo dijo Andrés Velasco, Mariana Elwin, Jorge Burgos, Tironi, Correa, diciendo, estas son las 10 tareas para el futuro. Y si Guido Girardi no está de acuerdo con esas 10 tareas, bueno, que empiecen a discutir muy ásperamente, si quieren, sobre esas 10 tareas. Pero yo quiero insistir en este punto, pero ya estar en un debate donde son más bien acusaciones de orden personal, ¿ya? No me parece bien. No, claro, pero eso dices en lo vigente. Sí, por eso te digo. Son pasadas de cuenta, claramente. No, pero claro, pero hay una disputa que en eso... Eso me da cuenta. A mí me parece... Pero perdona, que es legítima en la medida que, insisto, ahora, sea sobre ideas, prácticas que hay que cambiar, etcétera. Ahora, Michelle Bachelet, cuando manda la carta a la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, no es que esté diciendo, ¿sabe que yo quiero gobernar con la de C y PS? No, la noticia fue otra, fue decir, ¿sabe qué? Yo quiero que la democracia cristiana siga en una alianza de centro-izquierda y no estoy de acuerdo con que se la expulse. Yo creo que eso... Bueno, y le está poniendo pero le está poniendo son compatibles, ¿no? No, le está poniendo una pata encima al planteamiento de Girardi. De la tesis de un frente de izquierda, sí, la democracia cristiana, sí. Eso es lo que yo quería lo interpreto así. A mí me parece sorprendente que Velasco, que se plantea como candidato presidencial, independiente, no tiene partido. O sea, él para ser candidato presidencial a algún partido lo va a tener que presentar, porque que yo sepa no anda juntando los votos, no anda juntando las firmas, es un debate pero dice que sí, que tienen que las primarias tienen que incluir recolección de firmas. Y que no van a cometer el error que cometió Frey. Vamos a ver. Frey ya lo hizo, y yo creo que la concertación, yo creo que ya hizo su mea culpa. Haber sacado a Gómez de la manera que lo sacaron en las primarias previas. Ya, no cambiemos... Está demasiado como historiador. No cambiemos de tema. Dedícate a emprender. A mí me... Vamos a hacer las dos cosas a la vez. Todo esto tiene que ver con la lucha por la presidencia. Hubo una lucha por la presidencia en un país vecino que ganó un exobispo de apellido Lugo, ¿cierto? Y que antes de terminar su periodo es derrocado por la clase política paraguaya. Nosotros vamos a parar, vamos a hacer un corte y a la vuelta los invito a seguir conversando de política, pero mirando un poquito más allá de la cordillera. ¿Qué les parece? Muy bien. Bueno, somos lo que conversamos. Estás viendo Somos lo que conversamos. Conéctate con El Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Somos lo que conversamos. Volvemos con Somos lo que conversamos, SQC. En este segundo bloque a mí me gustaría invitarlos a que conversemos, como decía antes del corte, de política, de presidencia, de instituciones, cosas que siempre nos interesan mucho, pero al otro lado de la frontera, un poco más allá, en Paraguay, en ese país mediterráneo que está tan cercano a Brasil y que es tan distinto a Brasil. Claro. ¿Qué opinión tienen ustedes de la destitución de Fernando Lugo, que todavía sigue luchando para que se revierta esto? Y un dato bien importante, que hasta donde, al momento de grabar este programa, el único Estado que ha reconocido a Franco, el presidente recién nombrado y recién asumido, es el Estado Vaticano. Los demás estados parece que todos lamentaron o condenaron la destitución, sí. ¿Qué opinas, Sergio? Mira, a ver, acá estamos frente a la tragedia de la democracia en América Latina.
Paraguay es un país que podría ser riquísimo, de hecho lo fue en el siglo pasado, pero que no ha tenido ni industrialización ni economía de servicios. La principal fuente de la riqueza ahí es la agricultura, es la propiedad privada del campo. Y Lugo, muy mal distribuido. Muy mal distribuido. Entonces Lugo gana enfrentándose al Partido Colorado, que había gobernado a través de dictadores, ¿ya? Gana las elecciones y plantea una reforma agraria, pero como no tiene partidos políticos... No, eran dictadores después de Stroessner. Bueno, sí, pero hasta... Sí, ¿ya? No, es que es muy importante porque hay un periodo de transición. Hay un periodo de transición, que hay que valorar. Ya, pero el grueso del tiempo había sido una dictadura en Paraguay. Entonces, y no logra hacer la reforma agraria, no tiene los votos, y empieza una política de reivindicación y de enfrentamiento entre campesinos y los dueños de la propiedad, donde acusan al presidente Lugo de estar detrás de eso, y esto termina en una matanza. Eso radicaliza completamente la cuestión y es destituido por el Congreso Nacional en una facultad que él tiene. Y donde formalmente se siguieron los procedimientos, pero todos los países de UNASUR... Tu opinión de cientista político y político en Chile. Yo te digo, a mí no me gusta nada la destitución. Yo creo que en un régimen presidencial de gobierno, separado el presidente del Congreso, el Congreso solamente puede destituir al presidente en casos excepcionalísimos de grave violación a la Constitución, a las leyes, etcétera, que en este caso no ocurre. Justamente estas son las dudas que yo tengo con regímenes parlamentarios de gobierno, donde mayorías del Congreso Nacional pueden enfrentarse a una mayoría nacional, que era la que estaba detrás de Lugo. Y en este caso no había mérito, ni un proceso justo, porque uno puede decir efectivamente que este presidente había que destituirlo. ¿Por qué dice que tenía mayoría Lugo? No, popular, él ganó, la presidencia, pero en unas condiciones dramáticas. Pero los representantes... Claro, es que, bueno... todo lo que el poder legislativo el debate, no lo muy tenía. bien, este es el debate de los partidarios del presidencialismo sostienen que acá hay dos legitimidades democráticas, el presidente y el Congreso. Y el presidente no puede disolver el Congreso y el Congreso no puede destituir al presidente. Pero en la Constitución paraguaya sí está claro, destituido el presidente. Pero eso el presidencialismo solamente lo considera en casos de graves violaciones a la Constitución, a las leyes por parte del presidente. Y en este caso los antecedentes de lo que uno ha escuchado no se cumplieron. Entonces, en el fondo acá hubo una cierta parlamentarización del régimen político presidencial, donde dos partidos tradicionales, a mi entender, defendiendo una causa injusta, le dan... la clase política se saca encima a un presidente incómodo. Claro, y Lugo cometió un error terrible. Perdona, y lo de la Iglesia Católica no lo quiero dejar pasar, porque acá... ¿Y Lugo por qué perdió? Habiendo tenido la enorme legitimidad de ganar... Perdió por un voto, ¿no? Perdió 39 contra 4. Sí, claro. No, eran representantes populares. Elegidos, por eso les digo. Entonces, por eso no te compliques diciendo que tenía mayoría, no tenía ninguna mayoría. Yo le voy a hacer... pero fue elegido, por eso le digo, pero hay dos legitimidades democráticas, la del Congreso y la del presidente. Terminemos con Sergio Mico y les doy la palabra. El presidente Lugo, que perdió la legitimidad democrática que él tenía, su apoyo popular, por dos razones. Una, porque no estaba cumpliendo sus promesas fundamentales, en este caso reforma agraria, y por otro lado, porque habiendo sido un ex obispo católico, se retira de la jerarquía de la Iglesia para ser candidato. Eso ya fue bastante criticado por la Iglesia Católica, y además después aparece reconociendo hijos ilegítimos que había concedido siendo obispo, lo cual explica la actitud, yo creo, de la Iglesia Católica. Es una pasada de cuenta. Yo creo que es una pasada de cuenta, sí. Oye, ¿y cómo estuvo, para terminar, antes de escuchar las opiniones e interacciones de la Pati y Luis Eduardo, cómo ha estado el gobierno chileno en relación con este episodio? ¿Jugado o no jugado? ¿Tibio o no tibio? Colombia lamentó, Brasil, Argentina condenaron, y Chile está en esa línea de defender la democracia. Pero sin condena. Pero yo te diría que no. El presidente no. No, que las únicas condenas que Piñera dijo derechamente de que nuestro presidente que no había habido debido proceso. Sí, lo lamentó, pero no... Federico, claro. Yo diría que aquí hay tres temas en relación a Lugo. Uno, que es muy importante a mi juicio, que es valorar el sistema institucional que tenemos en Chile.
no voy a ir para atrás porque me van a retar aquí mis contertulios, obviamente que vamos a partir de una constitución que después fue aprobada, ¿no es cierto?, y reaprobada en el año 2005. Entonces, lo primero que hay una institucionalidad aquí en Chile bastante tremendamente importante, y en ese sentido somos algo distinto en relación a otros países latinoamericanos que están viviendo esta situación, lamentablemente. Eso, ponerlo en el tapete. Bueno, hay uno Segundo, que lo está viviendo. Así no, bueno, tenemos... Bueno, no es parrando. Bueno, si quieres que hablemos de Chávez, quieres que hablemos de Kirchner. ¿Cómo ha estado el gobierno chileno en relación con eso? Segundo, el personaje Lugo, una persona a la cual, digamos, en sí misma no merece ninguna confianza personal. Una persona que ha sido obispo, ¿ya? Y que siendo obispo, ¿ya? Tenga 2 hijos ilegítimos, a mí me parece... Los que se conocen, porque parece que son muchos más. Mira, yo soy tremendamente liberal, pero un sacerdote, un obispo, que se dice como tal, y como tal actúa de esa manera, a mí no me da ni una confianza, cero confianza. Además con gente sencilla, parece que son mujeres más de pueblo. Aquí ya la cosa ya no me gusta. Y quiero más instruida, siempre con los más débiles. Y un tercer... Un buen punto, oye, todo indica que puede haber abuso ahí de posición o abuso de poder, ¿no? No me quiero meter, pero lo pongo en el tapete. Y un tercer tema que tú lo tocas, que es el tema de que los países son soberanos, porque no estamos en el siglo XIX, Sergio, tú que eres artista político. Y nosotros creemos en la no intervención en los asuntos internos de los países en materia, digamos... ¿Siglo XIX? Sí, de la no intervención, porque decía al principio que hay una cláusula democrática. Pero déjame terminar. Entonces, aquí hay una posición de... Si un pueblo entero, como el Estado de Paraguay, se da una constitución que a mí no me gusta, que a mi juicio, digamos, fue tremendamente apresurado, es decir, no hay juicio ahí, obviamente, eso nadie lo puede negar, pero que se da una constitución y que se da unos puntos que se siguen legalmente, porque legalmente aquí no había un golpe de Estado, lo que ha habido es una forma de utilizar una destitución del presidente que está en la Constitución. Frente a eso tenemos 2 opciones macro. Una, estar a favor, es decir, criticarla o no criticarla. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Como considera que esto ha sido muy apresurado y quiere que hay que defender de alguna manera el sistema democrático, ha llamado al embajador para hacerle consulta. A mi juicio no ha tomado una posición drástica, sino más bien tibia. O está o no está. En este caso está en una posición tibia, esperando, a mi juicio, que dicen los demás países, porque ya el UNASUR ya dio su posición, que obviamente de apoyo... ni siquiera invitó a... Claro, de apoyo a la izquierda. Definición, claro. Así, ahora, porque si se va a discutir en UNASUR, si un país sigue siendo parte o no de UNASUR, no puede invitarlo. Y le pregunto a Luis Eduardo este tema del Estado soberano, que para mí es re importante. Es decir, a mí no me gustó nunca, ni me va a gustar, que ningún país se venga a meter en las tomas de decisiones de mi propio país. Aquí, siempre, todo lo que tú quieras. Todo tiene matices, bueno, pero sí, todo tiene matices. Pero aquí estamos viendo que hay un país que se dio su institucionalidad y nosotros estamos, al parecer, con una institucionalidad mucho más desarrollada, más democrática, más abierta, todo lo que tú quieras, todo lo que tú quieras. Pero una democracia, digamos, que no sé por qué vamos a sentirnos con el derecho de ir a intervenir en lo que piensan y hacen los paraguayos. Está claro tu opinión. No es la tuya, ¿no? No, sí, en parte, pero cuando eso es un amuniano, tú no conoces a un... La cuchufleta del régimen actual chileno, deberíamos conversarlo a continuación. ¿Qué te parece? Un poquito. Sí, a mí siempre la Pati desliza su propaganda, su provocación. Sí. Dejando de lado la institucionalidad chilena, que yo creo que da para otra cosa, para una sesión entera. Aquí, en el caso paraguayo, yo creo que uno se enfrenta al típico dilema de qué es lo que hace uno cuando se usan las formas para hacer cosas de fondo que son de dudosa ética, digamos, o de dudosa calidad, ¿no? Entonces, efectivamente, como dice Patricia, que es historiadora y se preocupa de los documentos, la Constitución paraguaya permite que esto ocurra, no cabe ninguna duda. 39 de los parlamentarios, 39 contra 4, digamos, o sea, es decir, el 10% votó en contra y el 90% votó por destituir a este caballero, ¿no?
Uno puede tener las opiniones que quiera sobre las cosas personales del señor Lugo, y el Vaticano es libre de decir, de tomar la posición que quiera. Yo solo quiero recordar aquí que no tiene mayor incidencia internacional tampoco. Y además no tiene ninguna relevancia política para lo que está pasando en Paraguay. Sí, la parte de confianza. A mí no me gusta el celibato de la Iglesia Católica. Creo que le ha creado un montón de problemas a la Iglesia Católica. Pero allá la Iglesia Católica... Yo no me quiero meter en ese lío y allá la Iglesia Católica como lo resuelva, ¿no? Pero aquí tenemos un problema bastante serio, porque efectivamente lo que hizo Lugo fue tratar de utilizar el sistema legal para modificar intereses fundamentales de la nación sobre los cuales no hay consenso. Y yo creo que lo que está ocurriendo aquí, y el hecho, y lo que decía Sergio anteriormente, de que aquí hay dos grandes poderes legítimos: un parlamento que fue democráticamente elegido, y un presidente que también fue democráticamente elegido. Y además, curiosamente, el vicepresidente de Lugo, lo único que aportaba era el partido, la organización, pero las ideas políticas, la propuesta de programa, etcétera, era de Lugo. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que y entonces tenían un conflicto interno a tal punto. Tienen un matrimonio mal avenido. Como el de la un matrimonio de conveniencia. Como la UDI y Renovación Nacional. Un matrimonio de conveniencia que a la larga genera estos conflictos. Entonces, Pero tú estás tocando un tema muy importante, que es la necesidad, y que lo hablamos en la tertulia pasada, en tu ausencia, Eduardo, la necesidad de las mayorías para hacer los grandes cambios. Bueno, ese es el tema. Cuando no hay mayoría para hacer Entonces, grandes ¿cómo cambios... ¿cómo las sociedades se pueden dar estas mayorías que permitan hacer cambios de manera razonable? Y yo creo que ese es un tema que nosotros, a pesar de lo que dice Patricia, no lo tenemos resuelto en Chile. No. Entonces, el grave problema que nosotros tenemos es que tenemos un derecho de veto, tenemos un derecho de veto, ¿no? de un grupo que por definición, por el derecho, la forma en que está establecido ese derecho de veto, es minoritario. Y en el cual entonces no tenemos un mecanismo para resolver esos conflictos. Y lo que está ocurriendo, y a mí me preocupa mucho... Sí, son muchas las instituciones contramayoritarias exactamente, en Chile, y a mí lo que me preocupa mucho es que eso impide tener una política constructiva, y lo que tenemos es una política de bloqueo. Y las políticas de bloqueo finalmente terminan mal. Y eso es lo que estamos viendo. Cuando hay una a favor de Paraguay, lo positivo de esto es que los latinoamericanos, después del año 79, que empezó esta gran oleada de democracia, hemos aprendido que... Cuando cayó el muro, vino la 79, pero antes no, pero el 79, República Dominicana, Ecuador, etcétera, que cuando hay crisis política... No es necesario que caigan las democracias y lleguen las autocracias, sino que se cambien los gobiernos. Entonces te digo, el 2001, por ejemplo, en la Argentina, una crisis espantosa, hubo 5 presidentes, pero nunca se vino abajo la democracia. Hoy día en Paraguay, antes hubiese habido un golpe de Estado con militares en la calle, enfrentamientos militares, y hoy día por lo menos se hizo pacífica constitucionalmente. Algo hemos aprendido los latinoamericanos. Así es, y lo mismo ha ocurrido en Ecuador, en Perú, me parece que eso hay que destacarlo. Vamos a hacer un corte, pero querías decir algo. Antes del corte, quería hacer un clip nomás, un tip en relación a lo que nos pasó acá el año 73, cuando la Cámara de Diputados el 22 de agosto hizo una declaración, digamos, declarando inconstitucional el gobierno de Salvador Allende, hizo algo muy similar a lo que se hizo hoy, y está reconocido, digamos, en Paraguay, con la diferencia que aquí en Chile, digamos, nuestra propia Constitución no permitía hacer lo que se hizo hoy día en Paraguay. Pero lo importante es que las historias se repiten, y por eso digo que creo que es muy importante que haya habido... No era un pequeño... No era un clip. Patricia, primero lo que declaró la Cámara de Diputados. Ustedes no quieren que se hable de historias que yo... No, está bien. No, pues si quieren, pues quiero hacer 2 precisiones que son re importantes, porque... ¿Te parece que la dejemos para la vuelta? Porque no era pequeño, era una provocación. Una provocación. Bueno, después de esta provocación de la Pati... Tirando piedra al tejado de vidrio. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos. SQC. Estás viendo Somos lo que conversamos. Estás viendo Somos lo que conversamos. Hola, aquí estamos de vuelta.
SQC, Somos lo que conversamos, han decidido los dos contertulios hombres aquí presentes, Sergio Mico y Luis Eduardo Escobar, dejar pasar la última provocación de la Pati por distintos motivos. Pero quedó anotado como provocación. Sí. Oye, ojo, no hay que hacer lo que hizo Paulsen con Hermógenes Pérez de Arce, que traten de no hacer preguntas porque puedan resultar, digamos, controvertidas. No. Si es así, si vamos a empezar la provocación, hagámosla completa. Digan por qué no quieren conversar, porque hay otros temas que son más de interés, pero no porque no haya interés de que interés que tienen ustedes de aprender algo de historia de Chile. También tenemos interés, Patricia, y discutir sobre tu interpretación de la historia de Chile también. La interpretación me parece más interesante. Muy bien. Hemos hablado harto hoy día de las pugnas en la concertación, en la oposición. Pero ahora, estos días, a propósito de la posible modificación al binominal, la pretendida por muchos modificación al sistema binominal que tiene trancado el sistema político a propósito de las crisis institucionales, ¿no? Exacto. Se ha dado ya, se han enfrascado en combos y coscachos y cachetadas el sector UDI más tradicional y la concertación, perdón, y la Renovación Nacional en este empeño que han transado al interior de la Renovación Nacional para aprobar una cierta modificación al binominal, incluso con pacto de la democracia cristiana de por medio. Hablemos un poquito del oficialismo y sus luchas interiores. El mundo redondo está todo ligado. Hablamos de la reforma agraria en Paraguay, pero también podríamos hablar de la reforma agraria en Chile, que se hizo tan tardíamente. Hay un libro de Juan Lins que explica las quiebras de la democracia. Es cuando hay problemas graves del país que se arrastran de un gobierno a otro, se discuten una y mil veces y nunca se resuelven. Terminan mal. Que terminan mal porque la oposición, desleal con la democracia, dice: la democracia no sirve para solucionar estos problemas. La gente se enoja con los representantes políticos, va a la calle, no a las instituciones, y esto termina mal. Entonces, Chile no está en esa situación, pero yo digo, no esperemos que esté. El año pasado tuvimos 2 millones de chilenos protestando, ¿ya? Y tenemos un Congreso que tiene 16% de apoyo en las encuestas. Entonces, tenemos que esperar vivir una crisis política para superar. Entonces, los líos, no, y yo diría que hay dos. Hay uno de la calidad de nuestra democracia y la participación, y ya no da para más un Congreso Nacional donde, por ejemplo, hay un 14% de mujeres, o un 10%, donde no hay menores de 30 años. Es un Congreso que, siendo tan baja su legitimidad en términos de representatividad, es obvio que es un Congreso que nunca va a poder tomar decisiones muy, muy difíciles. Y los políticos nuestros están dedicados a hacerlo así. Está capturado. No, está y además por camarillas. No, porque además aparece tan cuestionado que imagínate lo que es tomar decisiones en materia tributaria o materias laborales o el tema de Hidroaicén, etcétera. Son decisiones, muchas de las cuales son extraordinariamente impopulares. Entonces, y para eso tú requieres autoridades muy empoderadas. Entonces, termino. ¿Por qué la UDI no quiere reformar el binominal? Hemos discutido ya tanto tiempo, necesitamos un Congreso más representativo, y hoy día hay un acuerdo entre la democracia cristiana y Renovación Nacional, y la UDI dice: si ustedes insisten en eso, se quebró la coalición. Y el presidente dice: y si ustedes no se ponen de acuerdo, Renovación Nacional y la UDI, yo no puedo presentar esto. Entonces tenemos un presidente que, además de ser jefe de gobierno, es jefe de Estado, y él tiene que velar por los intereses de todo el país, y aparece un poquito rehén de estos dos partidos. Que no se ponen de acuerdo, no sale nada. Pero no le importa a la UDI que el sistema se vaya deteriorando y la institucionalidad... Es que parece que no, pues, entonces perdona, y te agrego otro tema más, que Renovación Nacional y el Partido Socialista llegaron a un acuerdo en torno a reformas laborales, súper importantes, donde dijeron... Y de sistema político Partido también. Socialista, sí, donde ellos dicen: ¿sabe qué? No puede ser que el 10% de los trabajadores esté sindicalizado, establezcamos un sistema semiautomático, dicen, tenemos un problema de adaptabilidad del mercado laboral, y si hay sindicatos fuertes que negocien con los empresarios, estamos dispuestos a un acuerdo importante, pero nuevamente también pero sigamos con el tema del binominalismo y su problema. Sí, llevamos 20 años. ¿Por qué la UDI se opone a esto? ¿Es legítimo? Sí, es legítimo que se oponga. Yo no estoy de acuerdo que se oponga, pero porque yo no soy de la UDI, pero yo creo que lo primero que me molesta y que hay que ser claro en esto, querido amigo Sergio, aquí hoy día la Concertación ha sacado el tema del binominal y de la reforma política como lo más importante, cuando tuvo 20 años para hacerlo, y muchos, pero muchísimos, y todos los que están aquí presentes saben
de diputados y senadores de la Democracia Cristiana, del PS, del PR y de todos los partidos estuvieron en contra de que hubiera una reforma. Poco, pero la coalición gobernante impulsó reformas. Hubo 5 votaciones que fracasaron por el voto de la UDI, sobre todo en Renovación Nacional. Pero todos sabemos, todos sabemos, y por favor no se laven las manos frente a eso, que hay una reforma al binominal que se podría haber hecho mucho antes y no se ha hecho, solo por la oposición de la UDI, sino que no se ha hecho también y no se hizo por la oposición de la gente de la concertación. Pocos parlamentarios, no, que la gran cantidad seamos históricamente justos. Hubo 5 votaciones, Pati, donde se rechazaron esos proyectos de ley de reforma con los votos de la UDI. Se podría haber hecho Ahora, es cierto lo que tú dices, que es cierto de que había muchos diputados y senadores que estaban haciendo trabajo lento y toda la cuestión. A la historia en ese plano. Pero la diferencia es que hoy día hay un acuerdo. Sí, no voy a negar eso, yo quiero poner el hecho. Yo quiero poner el hecho sobre la mesa. Eso no se había ocurrido. Aceptado como hecho con matices. Segundo, algunos, pero que hicieron trabajo lento, no hicieron... Pero hubo un liderazgo presidencial para tratar de modificar el binominal que no resultó. Ahora, no hay liderazgo presidencial. En segundo punto, yo creo que es necesario en Chile una reforma política. Y una reforma política que sea lo más acordada posible por el mundo político, no por las movilizaciones sociales, que uno no sabe dónde empieza, sino sabe dónde empieza y no sabe dónde termina. ¿Reforma constitucional? Y las reformas políticas. Y entre las reformas políticas hay 2 posiciones claras. La UDI ha creído siempre que el sistema electoral chileno entrega un equilibrio porque tiene, creo yo, puedo estar interpretando mal, pero yo creo que hay un temor de volver a un sistema que al no ser equilibrado, es decir, de 2 bloques, que fue, digamos, lo que ha sido en otros países del mundo, esos 2 bloques permiten un equilibrio político y poder gobernar bien. Yo creo que ese temor está ya pasado de moda y que tiene que ver con toda la historia de Chile reciente y lo que nos pasó en el gobierno de Allende, donde exactamente no había posibilidad de 2 fuerzas. Patricia, Entonces ellos tienen esa posición. Pero hay otro partido, que es Renovación Nacional, que siempre ha sido mucho más aperturista que la UDI en cuanto a las reformas políticas. ¿Y alcanzarían los votos? Yo creo que alcanzan los votos, pero generaría, y es un problema político real, si la Renovación Nacional, que ya llegó a un acuerdo con la Democracia Cristiana, para cambiar el sistema, incluso el sistema político, no solo electoral, no solo el binominal, sino también a un sistema semipresidencial. Es decir, que es una cuestión mucho más grande. Si eso pasa, estamos en la coalición por el cambio y el gobierno entra en un problema serio. Porque obviamente uno de sus partidos, ¿no es cierto? El más grande, el que tiene más diputados, el que tiene más senadores, el más grande del país, entra en una situación de confrontación. Ahora, ¿cuál es mi feeling? Mi feeling es que esto es un gallito, porque obviamente, llegado el momento de los clubes, la UDI no puede hacer eso. Y yo creo que va a tener que tarde o temprano abrirse al cambio del binominal. Eso sí, Piñera se atreve. Ahora, y lo último que digo, todos dicen sistema binominal para abajo. ¿Y qué? Es que ahora hay un acuerdo, espérate, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? A que ya el artículo que dice que van a haber 120 diputados llegue a 150, va a haber, ¿tú crees que la gente va a aceptar que a 30 diputados más se les paguen los millones de pesos que se les paga según la opinión pública? Para que no haga nada. Es otro tema, las decisiones a veces son impopulares, pero si son necesarias para la institucionalidad. Pero yo no sé hasta qué punto aumentar en un país tan chico como este. Chile al 70 con 10 millones había 150 diputados. La pregunta que te estoy haciendo es tan simple como esta. Bien, no al binominal, ¿sí a qué? O proporcional corregido. ¿Qué dices tú, Luis Eduardo? Aquí, a la incertidumbre. Yo creo que la UDI está utilizando los mecanismos institucionales que tiene a su disposición para defender su posibilidad de acceder al poder político. La UDI es el partido más grande de Chile, pero tiene menos del 30% de los votos, y en consecuencia nunca va a ser gobierno, ni va a poder tener mayorías parlamentarias si acaso el binominal fallece. El binominal le da una cuota de poder adicional. Le da una cuota de poder que de otra manera no tendría, ¿no? Y le da esa capacidad de veto de la que estábamos hablando anteriormente. Claro, pero ¿y la grandeza?
¿Dónde entra la grandeza política del alma? Te voy a quemar la barba. Porque no todo tiene que ser interés mezquino y pequeño de su área. Pero estabas aceptando el interés mezquino de Girardi hace poco rato. No, yo no lo aceptaba. La UDI, yo diría que mucho más que algunos de los otros partidos, tiene un proyecto de país que lo tiene mucho más claro que un montón de los otros partidos del espectro político, ¿no? Y ellos yo los veo... Hablan con el fundador en los sueños. Hablando de provocadores. Hablando de provocadores, esa está buena. Pero ellos tienen un proyecto de país, tienen un proyecto de sociedad que lo tienen relativamente claro, y ellos se sienten, en cierto modo, poseedores de la verdad, digamos. Y entonces, y por eso legítimamente aspiran a defender las cuotas de poder que le da el sistema actual. Pero tú sabes, legítimamente, ¿es legítimo a esta altura? A ver, yo sí de los que yo creo que tiene que haber una asamblea constituyente. Yo creo que estos acuerditos a nivel de partidos políticos. ¿Tú eres partidario de nueva constitución? Yo creo que tiene que haber una nueva constitución. Y que esa nueva constitución tiene que ser por elegir un congreso que sea representativo. Vamos mejorando las cosas a medida que se pueda. Yo creo que las mayorías provisorias haciendo una constitución. Este acuerdo es súper importante, pero no todas las constituciones son en base a mayorías circunstanciales. Yo creo que además para llamar a constituyente tiene que haber reglas súper estrictas. Yo diría que, por ejemplo... Eduardo, no estamos ni siquiera de acuerdo en bueno, por eso te digo, pero yo creo que el acuerdo que está hoy día arriba de la mesa tiene que ser impulsado. Si no lo impulsa Piñera, lo va a impulsar probablemente, y si la... ¿Debería ser la gran oferta electoral del Yo creo que debiera ser impulsar eso. Ahora, yo tengo serias dudas de que la oposición le pueda ganar a la derecha en la próxima elección, en el estado en que está. Obviamente. Se ve bastante difícil. No, perdona, y aún ganando, si el lío que tenemos acá, insisto, los problemas insolubles, es que aún ganando la actual oposición, si se elige el Congreso Nacional con el binominal y con las mismas leyes de quórum calificado, vamos a llegar a un nuevo presidente que va a decir, bueno, ¿qué hacemos con el lucro? ¿Qué hacemos con el salario mínimo? ¿Qué hacemos con esto y con lo otro? No tengo mayoría. No va a tener las y entonces, entonces la gente va a quedar mirando. Pero ¿por qué no va a tener mayoría? Va a tener la mayoría que da el Congreso. Y si el Congreso da una mayoría que no da. El binominal te genera el empate. Claro. Y con los leyes de quórum calificado, además... es imposible, si se requieren 72 diputados, 77 de 120. Yo estoy de acuerdo que fue un sistema que en su momento el sistema nos dio estabilidad y fue muy importante. Y de hecho Edgardo Benninger, el hecho que el propio Eduardo Frei, Ruiz Tagle, todos fueron senadores designados, entre comillas. Ahora yo creo que es cierto que es necesario pensar en un sistema, pero proporcional adecuado, como le llamas corregido, adecuado, habría que estudiarlo con mucha seriedad para saber si es mejor o peor. Como soy yo el conductor, estudiémoslo, yo estoy abierta. Como yo soy el conductor, me va a dar un gusto. Porque ya tengo que cortar, ya me están diciendo hace rato. Luis Eduardo, tú dijiste que como están las cosas en la oposición, perdería. ¿Perderían incluso con Michelle Bachelet? Yo creo que ese es el riesgo que va a correr la expresidenta. De perder. Puede perder, ¿eh? Yo creo que podría perder. En tu impresión. Ya. Somos lo que conversamos. Y porque está Meo. Porque sin Meo quizás nos vemos podría la ser próxima. igual. Nos pero vemos con Meo no tiene ninguna posibilidad. Chao.